y pues vamos a darle comienzo a la actividad. Sin antes, pues agradecerte a ti y agradecer al equipo de Juan su invitación para compartir esta hora de trabajo sobre el tema el ayuno como arma terapéutica suprema en el manejo de la obesidad. La idea mía es que para aprovechar bien el tiempo, en cualquier momento pueden interrumpirme. Es decir, para prender su micrófono, hacer la pregunta y luego apagarla. Pero sí me pueden interrumpir en cualquier momento porque así, digamos, vamos aclarando las cosas y la idea aquí básica es qué nos queda para la práctica. Y para que nos quede al máximo para la práctica, pues lo más adecuado es que puedan preguntar cualquier duda. Entonces, bienvenidos todos. Preguntas, comentarios, si están a mi alcance las respuestas, con todo el gusto, pues les daré, y si no, también les diré dónde estamos, hasta dónde estamos de conocimiento. Bien, ahora, yo como me dedico a la investigación y la práctica clínica, soy docente también, pero tengo 35 años, más incluso, dirigiendo personas en su práctica terapéutica, en su tratamiento con el ayuno para problemas de diferentes, digamos, calibres, especialmente para personas que tienen enfermedades graves. También practicándolo personalmente o dirigiendo grupos, aplicaciones tanto a nivel de enfermedades severas como enfermedades no tan severas, como para mejorar el desempeño físico y mental o para abrir los sentidos espirituales. En todos estos sentidos el ayuno es una estrella y la idea del libro es comunicar la experiencia nuestra de más de 30 años en el tema. Entonces ya saben, la idea es aprender al máximo y dentro de mis posibilidades y limitaciones, pues enseñarles todo lo que esté al alcance de mi mano. Ahora, empezamos con una pequeña acotación acerca de el uso del ayuno en las grandes obesidades. Normalmente en las clínicas que se dedican al ayuno, ellos lo que hacen es trabajar las grandes obesidades. Este es un ejemplo de la persona que tiene el récord mundial de haber durado más días ayunando. Angus Barbieri, en la década de los 60, 65, 66, hizo un ayuno y bajó 125 kilos. Ahí está la foto al inicio del ayuno, una de las evaluaciones médicas, y otra ya al final del ayuno, cómo había logrado rebajar más de 100 kilos con ayuno y, por supuesto, solo tomando algunos líquidos de los cuales hablaremos, agua, infusiones, caldos de verduras, más nada. Ya saben, cualquier cosa que les parezca extraño, duda, cualquier objeción, cualquier cuestión, por favor, más nada surjan, me la plantean, luego cierran el micrófono, porque si se da para después se olvida la pregunta. Entonces, nuestro planteamiento en esta conferencia es, el ayuno no es solo un arma para tratar las grandes obesidades, también puede tratar con ella las obesidades medianas, las obesidades pequeñas, aún el sobrepeso, y se puede usar, ya veremos cómo, como mantenimiento para evitar volver a engordar. Porque el problema principal del tratamiento de la obesidad hoy día no es bajar de peso, hay muchos métodos. El problema principal es el rebote. En manos de profesionales, al menos el 90% de las personas que hacen un tratamiento rebotan, vuelven a subir de peso. Es un fracaso gigantesco. El ayuno podría evitar a que ese fracaso ocurra. Iremos hablando. Y empecemos por lo primero. ¿Qué es ayunar? Les pregunto yo a ustedes. ¿Qué es ayunar? Voluntariamente evitar la ingesta o cierto tipo de categorías en la alimentación por determinados periodos.
Correcto. Muy importante. 1, que es voluntario. 2, lo de que vamos a evitar la ingesta. 3, que es por un periodo de tiempo determinado, es algo dosificado, correcto, muy bien. Entonces, ese es un primer detalle. Entonces, es la abstención voluntaria de la ingesta de alimentos, que tiene con frecuencia o propósitos terapéuticos o propósitos espirituales, pero también cada día más se vuelve al hábito de la Grecia antigua de usar el ayuno para crecer como ser humano, para desarrollar el potencial de la mente, cosa que practicaban Aristóteles, Platón, Sócrates, Pitágoras y otros, pero que se olvidó. Bien, entonces el ayuno es eso, dejar de comer. Así de simple como lo decía mi abuela. Y desde el punto de vista médico, ayunar es una dieta de menos de 300 calorías al día. En general, desde el punto de vista del ayuno terapéutico, hay 2 tipos de ayuno. El periódico, que se hace, que dura 2 días o más la sesión, y el intermitente, que dura menos de 2 días cada sesión. Se llama intermitente porque al ser corto, permite repetirlo con frecuencia. Ya veremos un poco más de eso. Entonces, el ayuno que dure 2 días o más ya se llama ayuno periódico, porque es un ayuno ya un poco largo y requiere cierta elaboración para su evaluación y cierta elaboración para su control. El ayuno intermitente es más fácil de hacer porque tiene menos, digamos, posibilidades de tener dificultades. El más poderoso es el periódico, pero requiere un poco más de conocimiento para llevarlo. Bien llevado es muy seguro. Bien, entonces, y aquí repasamos lo que acabamos de decir. El ayuno puede ser usado con propósitos de salud, en diversas enfermedades, incluso mientras más grave es la enfermedad y menos funcionan los remedios y terapias, más importante es el ayuno como opción. A través de esta práctica, trabajando con ayuno de más de 35 años, nos han llegado, pues con frecuencia, personas con casos desesperados en que ya nada funciona. Y en algunos de ellos termina funcionando el ayuno. O le diría mejor, en todo funciona el ayuno. En algunos casos para mejorar la calidad de vida y en otros incluso para salvar la vida. Pero sí, el ayuno siempre es útil, aún en casos en los cuales la persona va a morir porque va a quitar el dolor, el sufrimiento y va a permitir una muerte digna. Bien, y por supuesto, en las personas que no están enfermas, en las personas sanas, el ayuno ayuda a fortalecer la salud. También el ayuno hoy día se usa cada vez más, qué bueno, para mejorar el rendimiento físico, mental. Si quieren, revisen deporte de alta competencia y ayuno intermitente y verán que muchísimos atletas de la élite hoy día y cada vez más usan el ayuno como parte de su rutina de trabajo para evitar lesiones, para acelerar curación de lesiones y para mejorar el rendimiento. También ocurre en la parte psicológica. Muchas personas que dependen mucho de su trabajo intelectual han descubierto que rinden más cuando hacen ayuno intermitente. Es muy interesante. Y finalmente, todas las religiones del planeta han recomendado el ayuno para abrir los sentidos espirituales. Entonces, también tiene ese propósito. El ayuno afecta a todo el ser humano, físico, mental y espiritual. Y aquí algunos, ¿cómo funciona el ayuno? Y entonces, si ustedes ven el cuadro, está en rojo la parte donde todavía no es ayuno. Cuando yo dejo de comer, no entro en ayuno, sino hasta las 12 horas, tal como está ahí en el gráfico. Significa que yo, antes de las 12 horas, estoy comiéndome las reservas de glucosa que hay en la sangre, que hay en las células, que hay en los músculos, que hay en el hígado. Estoy consumiendo el glucógeno y la glucosa como fuente de energía. Bien, pero a las 12 horas el cuerpo
empieza a cuidar el poco glucógeno que queda y empieza a quemar grasa. Ese fenómeno de quemar grasa se llama lipólisis. Entonces, cuando uno le hace a una persona una determinación de cuerpos cetónicos, ya aparecen cuerpos cetónicos en la orina y en la sangre, mostrando que se está quemando grasa. Los cuerpos cetónicos son un subproducto del metabolismo de las grasas. Entonces, ahí tienen, en las primeras horas ocurre un proceso de lipólisis. Pero luego, a las 16 horas, el organismo entra en autofagia. ¿Qué es autofagia? Que el cuerpo se come a sí mismo de un modo inteligente. En el 2016 le otorgan el Premio Nobel de Medicina a Yoshinori Ohsumi, un investigador japonés de la autofagia, que encuentra el doctor Ohsumi, que cuando ayunamos, el cuerpo empieza a comerse a sí mismo, pero de un modo inteligente. Se come primero las células y tejidos en mal estado, resguardando los que están en buen estado. Entonces, si una célula está dañada, un tejido está enfermo, el organismo empieza a depurarlo comiéndose la parte mala. Ve ahí lo interesante. Entonces, el ayuno sí es comerse a sí mismo, pero de un modo inteligente, de un modo selectivo. No va al azar. No se va a comer los tejidos que funcionan bien, no se va a comer los tejidos esenciales. Se comen los tejidos superficiales, los tejidos dañados, los tejidos enfermos, los tejidos que están envejecidos. Pero más adelante, a partir de las 20 horas de ayuno, empieza a producirse células madre. ¿Qué hacen las células madre? Pueden regenerar células que se han comido para precisamente rejuvenecer los órganos. Entonces el ayuno bien usado en el tiempo podría rejuvenecer nuestros órganos internos, incluyendo el sistema inmunitario. Otro mecanismo, entonces el mecanismo de autofagia, el mecanismo por el cual el organismo se desintoxica, elimina lo que está malo durante el ayuno. Pero además, durante el ayuno se activa la reparación de tejidos. El organismo se ha medido que aumenta la producción de una serie de enzimas como las sirtuinas y factores reparadores como el factor neurotrófico derivado del cerebro que repara neuronas. Durante el ayuno todo esto aumenta y entonces la reparación se hace mucho más acelerada. Así que entonces cuando requerimos que los tejidos se reparen rápidamente, el ayuno es un recurso de primer orden. Y ya como dijimos, también después de las 20 horas de ayuno o de varios días de hacer ayuno intermitente, empieza a producirse nuevas células madres. El ayuno induce la producción de células madres nuevas que renuevan el organismo. Y un efecto poderosísimo por el cual actúa el ayuno es la desinflamación. Nos desinflama. Nos desinflama. Nos desinflama como nada más. Entonces, si una persona tiene un problema severo, inflamatorio, y eso puede matarlo, como por ejemplo un accidente cerebrovascular o ataque cerebral o un infarto, el ayuno es un contribuyente a que la inflamación sea menor y el daño de esos eventos severos sea mucho menor. Entonces, es un poderoso efecto. Se descubre que el ayuno es un excelente desinflamador a partir de estudios hechos en el siglo pasado, básicamente en los países escandinavos, donde hay muchas enfermedades reumáticas, tratando con ayuno a personas que ya no responden a los medicamentos normales para los problemas reumáticos. Y entonces se los pusieron en ayuno y todos respondían de un modo importante. Después de 2 o 3 días de ayunar, empezaban a desinflamarse y a la semana ya estaban bien. Entonces tiene un poderosísimo efecto antiinflamatorio. Vean entonces cómo el ayuno es una medición, puede actuar en las más diversas enfermedades gracias a estos mecanismos tan importantes que tiene el organismo o que se activan en el organismo cuando ayunamos. Bien, no ha habido preguntas.
y las preguntas son importantes. Ahora, ayuno en sobrepeso y obesidad. Sobrepeso es cuando la gente... Ajá, Buenos días. sí, buen día. Cuando ya describió el tiempo en los ayunos, ¿qué se considera ya estrictamente el ayuno? Agua, sí, agua no, absolutamente nada sólido, absolutamente nada que tenga que uno que masticar, o cómo se describe el ayuno. Nosotros, cuando mandamos ayuno, le indicamos a la gente que consuma agua e infusiones de plantas aromáticas. También podría ser una infusión de un té. El té verde, por ejemplo, disminuye el apetito, pero en general infusiones de plantas aromáticas. Eso lo mandamos nosotros como rutina. En algunos casos, si queremos aumentar la depuración vía de los riñones, le decimos que consuma también agua de coco tierno. Ahora, en los ayunos en colectivo que hacemos, los ayunos grupales, pues nos reunimos a la hora de las comidas a tomar caldo de verduras. Un plato de caldo de verduras caliente con cuchara se consume para, digamos, hacer, digamos, el ritual de la comida, el compartir y eso, consumiendo algo que no rompe el ayuno. Pero lo fundamental es la ingesta de líquido suficiente. ¿Y cuánto es suficiente? Esto es importante. Ayer me llegaba a la consulta una señora de 82 años, debe medir como unos 52, es bajita, pero ella me decía que estaba tomando, bueno, se levanta 3 veces en la noche a orinar, más o menos cada 2 horas, y que orina bastante. Entonces empezamos a revisar por qué ocurría eso, y después de descartar las causas habituales como diabetes y otras, infecciones urinarias y esas cosas, encontramos que ella tomaba demasiado líquido en las tardes. Como había leído que eran 2 litros de agua al día, se tomaba un vaso de lechada de soya. Total, se tomaba una gran cantidad de líquido. Entonces yo le decía, vimos el examen de orina y estaba disminuida la densidad. Aunque ella le preguntó al médico tratante sobre eso, él no le supo explicar. Pero yo le decía, cuando la densidad baja es que usted está tomando demasiado líquido para su cuerpo. ¿Cómo saber la cantidad de líquido? Le explicaba a ella que uno debe tomar en el ayuno o fuera del ayuno. La orina, si se hace oscura, estoy deshidratado. Estoy tomando insuficiente líquido. Si es transparente como el agua, estoy sobrehidratado, estoy tomando demasiado líquido. Y si la orina es de color amarillo claro, estoy tomando suficiente líquido. Entonces la idea es tomar durante el ayuno la cantidad de líquido que me permita que mi orina sea amarillo claro. La única excepción a este concepto son los insuficientes renales, que deben ser manejados con criterios médicos durante el ayuno de un modo especial. Pero en general el concepto es el que les acabo de decir. Controlar la ingesta de líquidos durante el ayuno por el color de la orina. Ahora, eso es lo que debe consumir. Sí es bueno consumir líquidos, especialmente infusiones y caldo, y infusiones y agua, pero también puede consumirse caldo de verduras e incluso hasta agua de coco tierno. Doctor, Ajá. buen día. Bien. Si yo nunca he hecho ayuno, ¿cómo pudiese iniciar algo? Bien, cuando una persona nunca ha hecho ayuno y por una catástrofe queda aislada de alimentos y no puede conseguirlos, ayuna y se adapta. Es su biología. Pero lo que sí puede, la gente, dicen los rescatistas, hay una regla de los rescatistas que es la regla de 3, que los ayuda a ellos a ubicarse con respecto a las necesidades del cuerpo. Dice, una persona puede vivir sin oxígeno 3 minutos, sin agua 3 días, sin alimento 3 semanas. Entonces, sabiendo eso, ellos, la búsqueda de sobrevivientes la priorizan. Primero los que podrían tener dificultades para respirar porque son 3 minutos sin oxígeno. Y si los conseguimos, es fundamental que les llegue agua.
Entonces, tomando agua, cualquier persona de carne y hueso, terrícola, puede ayunar. De extraterrestres yo no sé, pero si es habitante del planeta Tierra, puede ayunar. Todos. Ahora, si la gente quiere ir poco a poco, chévere. Puede empezar con un ayuno matutino. Es decir, no desayunar durante una temporada. Entonces va acostumbrando a su mente, incluso a su cuerpo, al ayuno. Pero si una persona me llega a mí gravemente enferma, que lo van a operar de urgencia de un bypass coronario porque tiene las arterias muy tapadas, hay que abrirlo y hacerle, hay 3 puentes coronarios y no quiere, llega conmigo, aunque nunca haya ayunado, le arranco con un ayuno de 3 a 7 días. ¿Qué hay que cuidar? Bueno, que no se descompense, suficiente líquido y otras cosas que veremos hoy más adelante, pero cualquier persona puede ayunar independiente de su condición. Ojo, los diabéticos, como veremos y repetiremos, los diabéticos, si ayunan, no pueden consumir medicamentos para bajar el azúcar porque hacen hipoglicemias severas. Entonces, un diabético, normalmente el endocrinólogo le prohíbe con buena fe ayunar. Entonces, yo le digo a mis consultantes, cuando me llegan, le digo, ok, él lo hace con buena fe, pero si usted ayuna, siendo diabético, puede curarse de su enfermedad. Tiene que saber ayunar, sí, usted más que los demás porque usted tiene más riesgo, porque usted puede ser que ayune y consuma el medicamento para bajar el azúcar y se haga hipoglicemia. Si va a ayunar, no puede consumir nada para bajar el azúcar, porque el ayuno por sí mismo va a bajar el azúcar. Pero entonces, digamos, para esas condiciones, sí se puede ayunar. Ahora, de una vez le adelanto algo de la conferencia de la parte final. Las personas en la consulta y en la práctica, la mayoría me dicen, mire, doctor, es que cuando yo ayuno me da un dolor de cabeza, por ahí a las 11 de la mañana, ya no puedo. Entonces yo le digo, bueno, le tengo que explicar para que entienda bien las cosas. Ese es un signo de que algo bueno pasa. Su cuerpo está desintoxicándose. Cuando está haciendo la autofagia del ayuno, se come lo que está malo y se liberan toxinas a la sangre. Y hay síntomas, no solo dolor de cabeza, puede haber mareos, malestar, debilidad, ese tipo de cosas. Pero, entonces, el detalle reside en que la gente tiene que ser consciente que eso es consecuencia de la depuración, de la desintoxicación. ¿Qué hacer? Entonces yo les digo, cuando más nada empiecen los síntomas, tomarse un vaso de agua caliente, no tibia, un poco más que tibia, calientica, para que el agua caliente estimula que las toxinas pasen de la sangre a los canales de eliminación y en 20 minutos, media hora, los síntomas desagradables pasan. Entonces sí son cuidados que hay que tener, pero ya les digo, cualquier persona puede ayunar. Solo que mientras más mala está la gente, más útil es el ayuno. Y si no estoy enfermo y quiero mejorar mi salud, mucho mejor, más, es una solución más inteligente aún. Ahora, normalmente en el exceso de peso, nosotros en la obesidad usamos el ayuno, cuando lo usamos no siempre, pero lo usamos con frecuencia, para hacerlo, por ejemplo, 2 días a la semana. Y luego le hacemos el ayuno intermitente como mantenimiento. Pero puede hacerse la persona con una obesidad grado 1, pequeña, o sobrepeso, la pérdida de peso solo con ayuno intermitente. Entonces, en las grandes obesidades usamos ayunos más largos porque requieren mayor pérdida de peso. Ahora, buen día. Sí. Una pregunta. Si el organismo se empieza a comer las células muertas, ¿entonces podría funcionar para la psoriasis? Sí funciona, y bien. Nosotros, cuando nos llegan psoriasis, y si son severas, le instalamos ayuno. Y además, como para mejorar la depuración, le decimos que tome agua de coco tierno unas 3 veces al día. Claro, la psoriasis es una enfermedad autoinmune y hay que tratarla como tal, es un tema aparte. Y precisamente yo dictaba en Cuanace un
año, creo, una conferencia sobre el manejo de enfermedades autoinmunes, incluyendo la psoriasis. Pero el ayuno es muy útil en la psoriasis, así es. Ahora, yo no dije que durante el ayuno se comen las células muertas. Dije, se comen las células en mal estado, las células dañadas, envejecidas, enfermas. Las células muertas se van descamando por varias vías. Pero el ayuno también tiene un poderoso efecto antiinflamatorio y en la psoriasis un efecto antiinflamatorio importante. Claro, como dice el refrán mexicano, depende del tamaño del sapo de la pedrada. Si la inflamación no es severa, con poco ayuno tengo. Pues la inflamación severa, una psoriasis muy florida o cualquier otra enfermedad muy severa, va a requerir varios días de ayuno, aunque uno vea ya a partir del segundo o tercer día que disminuye la inflamación de un modo importante, va a requerir tiempos más largos, una semana, por ejemplo. En los casos en que nada responde, el ayuno funciona. Y cuando todas las demás cosas funcionan, también funciona el ayuno. Entonces, el ayuno es una herramienta que podemos usarla en cualquier momento. Cuando perdemos usarla, yo lo uso con muchísima frecuencia y con muy buenos resultados. Cada vez con más confianza. La idea es hacer que el ayuno sea llevadero. Esta es la idea principal. Hacer que el ayuno sea llevadero. Es decir, si el ayuno es una tortura, algo muy difícil de hacer, pues habrá gente que la hace, pero no son tantos. Si el ayuno es llevadero, entonces la gente podrá hacer el ayuno con más facilidad. Y a mí me preguntaban unos colegas hace tiempo que habían conocido a algunos de mis consultantes, ¿cómo hace para que la gente le ayune, doctor? Yo le digo, porque yo se los hago llevadero. ¿Y cómo hacer para que el ayuno sea llevadero? Lo primero es que la gente sepa por qué está ayunando, qué va a ganar con ayunar y qué va a perder si no ayuna. Yo les explico algo a mis consultantes que quiero explicárselas a ustedes, que si logro comunicarme, entonces podré, digamos, lograr que ustedes vean la parte más importante de ser eficientes en medicina. Si no me logro comunicar, pues he perdido una oportunidad de oro de enseñar algo nuevo, que es la eficiencia. Hasta ahora solo hemos sido en medicina eficaz. Bien. Buenos días, doctor. ¿Le puedo hacer una pregunta? Y cuando termine aquí, con gusto. Ok. A medida que avanza la edad, el cuerpo se va deteriorando y aparecen enfermedades, cada vez más enfermedades, y las enfermedades avanzan más. Al principio, cuando aparecen las primeras enfermedades por el deterioro del cuerpo, al principio cualquier cosa sirve, cualquier cosa nos ayuda, cualquier remedio. El remedio de la abuela, lo que nos manda el terapeuta, lo que nos manda el médico, etc. Pero a medida que avanza el tiempo, el organismo se deteriora más y llega el momento en que nada sirve, porque está muy deteriorado el organismo. Entonces llega el momento en que hagan lo que hagan, no le funciona. Ahí todavía el ayuno funciona. Lo que es más, para evitar ese deterioro del que les estoy hablando, el ayuno es el arma suprema. Entonces, si ustedes solo tratan la enfermedad, el deterioro sigue. Si tratan el organismo y el deterioro, entonces están mejorando realmente la salud. Y el ayuno es una arma poderosa para tratar ese deterioro. Ahora sí, ¿cuál era la pregunta? ¿Qué precauciones debe observar una persona de la tercera edad? Ajá. Bueno, después me deja preguntar a mí, por favor. Una sola persona porque no entendí ninguna pregunta. Otra vez. ¿De qué precauciones debe observar uno para ayuno de una persona de tercera edad? Bien, muy buena. Primero, que la persona, en mi caso, y sus familiares estén convencidos del ayuno. El principal problema que yo he encontrado frente al ayuno es los amigos y familiares, especialmente si entre los amigos y familiares hay médicos y enfermeras y nutricionistas. Yo les digo, mire, si usted tiene un familiar médico o nutricionista y tiene dudas con el ayuno, que hable conmigo. Y yo con todo el cariño le explico y le doy las referencias científicas. Pero, ahora, ingerir suficiente líquido, precaución también. Uno, que sepa por qué ayuno, que esté bien claro la persona y familiares. Dos, que ingiera suficiente líquidos. Es otra. Tres, evaluar bien a ese familiar de la tercera edad, a esa persona,
para ver qué otras cosas hay que hacer. Porque si la persona es una persona que tiene, por ejemplo, problemas para movilizarse, pues durante el ayuno también tiene que estar acompañado para movilizarse. Pero si está en buen estado, no hay problemas importantes. Cualquier ser humano, desde el nacimiento hasta la muerte, puede ayunar. Nuestro organismo está diseñado para eso. Vean los animales, cuando se enferman no comen. Eso no es de gratis. Eso es porque están haciendo el mejor mecanismo autocurativo que existe. Al ayuno lo que tenemos que empezar a adquirirle confianza conociéndolo. ¿Había otra pregunta por ahí? Sí, soy yo. Tengo dos preguntas. Uno desde el punto de vista del cerebro. ¿Qué pasa con el ayuno, con el cerebro? Porque el cerebro se alimenta de glucosa. Y dos, la señalización que el cerebro manda para cuando tenemos hambre, ¿se afecta de alguna manera? Eso sería en cuanto al cerebro. Y me interesa también saber... Entonces le respondo una. Ok. Mire, Ok. gracias por la pregunta. Qué importante. Ustedes van a anotar lo que yo les digo y lo van a buscar para que se den cuenta que les han enseñado mentiras. En el siglo pasado, cuando yo estudié medicina, me enseñaron eso. Bueno, me lo enseñaron, mejor dicho, no como usted lo dijo, pero de una manera más técnica. Que el combustible, no que se alimenta, el cerebro se alimenta con todo lo que nos alimentamos nosotros, pero el combustible del cerebro es la glucosa, lo que me enseñaron a mí cuando estudié medicina. Y que creí durante mucho tiempo, pero a mí me parecía raro que la gente que ayunaba mucho, después que se agotaba la glucosa, el cerebro seguía funcionando y algunos tenían estados perdidos de conciencia. Hasta que a finales del siglo pasado empezaron estas investigaciones bien hechas sobre el ayuno y cerebro. Hoy día hay muchas. Pueden buscar en internet Mark, M-A-R-K, Mattson, M-A-T-T-S-O-N. Mark Mattson es el investigador más prominente que hay sobre ayuno y cerebro. Y van a ver muchos trabajos de él y de otros. La doctora Tourette allá en Inglaterra, la doctora Foder allá en Berlín, Alemania, y diferentes partes del mundo. Pero les voy a explicar qué sucede. El ayuno se alimenta de muchos nutrientes, pero usa como combustible la glucosa hasta que la glucosa baja mucho. Entonces el ayuno, el cuerpo, cuando la glucosa baja lo suficiente, si es por un proceso de ayuno, empieza a quemar grasa para producir combustible, cuerpos cetónicos, energía. El cerebro también usa los cuerpos cetónicos como fuente de energía. Entonces, el cerebro es un sistema híbrido de consumo de energía. Puede usar como fuente de energía la glucosa, y cuando la glucosa baja, si hay cuerpos cetónicos en la sangre, usa los cuerpos cetónicos como combustible. Durante el ayuno, ya dijimos, a las 12 horas empieza la lipólisis, empieza a producirse los cuerpos cetónicos y el cerebro va usándolo. Por eso es que a las 12 horas, cuando ya no hay mucha glucosa en sangre, el cerebro no se desconecta. Empieza a funcionar incluso mejor que de costumbre. Y eso tiene una razón lógica. Nuestros animales y nuestros ancestros, cuando no había que comer, tenían que estar más aptos para consumir comida después de estar mucho tiempo sin consumirla. Entonces es cuando precisamente hace que el cerebro funcione mejor, cuando usa como fuente de energía los cuerpos cetónicos. Hay menos estrés oxidativo, por ejemplo. Entonces esa es la pregunta. La otra. Sí, doctor, tengo una pregunta. Si las monodietas a base de frutas, ¿qué opina usted? Son una maravilla. Bien usadas, son excelentes. Nosotros usamos muchas monodietas, pero el ayuno no es monodieta. Una confusión que hay entre la gente que no conoce lo suficiente de ayuno es llamar a las monodietas ayuno. Yo uso mucho la monodieta de manzana, también usamos de naranja con frecuencia, la monodieta de uvas, monodieta de zanahoria, pero esas monodietas no son ayuno, ni las llamamos ayuno. Ayuno es dejar de comer. Bien.
Soy Seguí. Claudia Rocha, Doctor, otra vez una le Claudia, quería, dime, Claudia. me puede dar la palabra porque luego, Sí, please. de lo que me estaba explicando del cerebro, le preguntaba yo también, la señalización se pierde, hay que cuidar algo de eso porque ya cuando nos sentimos hambre, ¿hay algún asunto perjudicial o qué pasaría? Bien, mira. Vas a busca en internet varias cosas. Leptina, leptina. Leptina es una hormona reguladora del apetito, quita el hambre. Ayer un consultante me decía algo que le extrañaba a una colega que estaba conmigo. A veces yo paso consulta y hay algunas colegas o colegas asistentes que están entrenándose. Entonces, a ella le extrañaba, ella es bastante joven, que él dijera, mire doctor, es que yo estoy lleno y sigo con hambre. Y sigo comiendo porque tengo hambre y estoy lleno. Bien, ¿qué tiene ese chico? Resistencia a la leptina. La leptina, el cuerpo produce leptina, pero no funciona. Entonces, muchos obesos son obesos porque la leptina se produce, pero no funciona. Hay resistencia a la leptina. El ayuno disminuye esa resistencia a la leptina y hace que funcione mejor. Entonces, durante el ayuno, cuando yo dejo de comer después de 36 horas, por los cuerpos cetónicos se me quita el apetito. Chévere. Y estoy sin apetito gracias al cuerpo cetónico durante el resto del ayuno. Entonces el ayuno es sacrificado las primeras 36 horas. Si se hace bien, de ahí en adelante se hace más llevadero. Pero, ¿qué sucede? Si luego de las 36 horas yo necesito comer, ¿puedo comer? Quiere decir que cuando hacemos un ayuno de 7 días, el sexto día en la noche, yo le digo a mis consultantes en estos ayunos, retiro ayunos que hacemos anualmente, yo le digo, cuando así de largo, le digo el sexto día en la noche, el séptimo día en la noche para el otro día, mañana vamos a comer. Hoy en la noche se toman una cucharada de aceite de oliva para reactivar las funciones digestivas, especialmente el hígado. Y no hay problema, y no pasa nada. Entonces, el ayuno lo que hay que hacer es conocerlo. Ya te digo, les decía al principio, acabo de escribir un libro que se llama Ayuno, Alma, Terapéutica Suprema. Todo esto está en el libro, pero voy a corregirlo para publicarlo el año entrante. Pero ya le digo, sí es cierto que se apaga la señal del hambre, pero si la gente huele comida o habla de comida sabrosa, le vuelve a aparecer. No es algo que es fisiológico, no es nada patológico, no es nada malo. Es benéfico porque hace que la gente no esté pensando en comida, puede hacer otras cosas. Pero sobre todo es algo flexible. Yo me pongo a comer y puedo comer, no hay problema. Bien, entonces. Muchas gracias. Doctor, mi cámara no sirve. Doctor, buenos días. Para evitar calambres. Ya nos salimos al tema. Si al final tengo tiempo, hablo de cómo evitar los calambres. Pero ahorita no, porque sé que no me va a alcanzar el tiempo para el ayuno. Estaba yo pensando, antes de la pregunta suya, cuando hacemos un ayuno de 3 días, tenemos 3 días para explicar el ayuno y ahí sí hay tiempo suficiente para explicar todos los detallitos del ayuno. Pero los calambres, si usted, al final yo doy mi contacto conmigo, me puede escribir, Gerardo Alcaraz, del curso de Juan, del ayuno, alma, terapéutica suprema para perder peso, y yo te respondo por esa vía, pero lamentablemente si empiezo a responder preguntas fuera del tema, ahí sí no quedo yo muy triste porque no voy a ver casi nada de lo que iba a ver. Perdón por eso. Perdón, mi cámara no sirve. ¿Nos podría decir si pues, se puede hacer ayuno, se puede hacer ejercicio mientras se ayuna? Sí se puede hacer. Nosotros en los ayunos colectivos, en los retiros de ayuno, hacemos algo de ejercicio para mejorar el estado anímico y físico de la persona, para evitar hipoglicemias. Entonces sí se hace, hacemos caminatas. Entonces, Gracias. fíjese, otra cosa con respecto al hacer ayuno llevadero es que si la gente le da hambre, decimos si le da hambre durante el ayuno, eso puede pasar, tómese el caldo de verduras hasta llenarse. El caldo, no las verduras, debe quedar sabroso, bien preparado, agradable y consumirlo hasta llenarse. Y repetirlo las veces que requiera. Ahora, Doctor. ¿sí?
Sí, cuando hay úlcera, duodena o gastritis, colitis, ¿cómo podríamos empezar un ayuno? Bien, la idea mía es tratar antes la úlcera duodenal, la gastritis, tratarlas antes. Pero sí me ha pasado. Una vez me llega un presidente de un sindicato de profesores de una universidad a la consulta porque iba a empezar una huelga de hambre y tenía úlcera gástrica. El gastroenterólogo le prohibió, pero él me dice, yo soy el presidente del colegio de profesores, no puedo dejar de hacer mi huelga de hambre. Entonces yo le dije, mire, durante el ayuno, tome suficiente líquido y a las 10 de la mañana y 4 de la tarde se toma una limonada alcalinizante. Le expliqué cómo se prepara como remedio. El jugo de limón, 2 pizcadas de sal, un cuartico de cucharadita de bicarbonato de sodio, lo toma 2 veces al día y con eso se cura. Con el ayuno desinflama, regenera, cura. Y también lo va a ayudar la limonada alcalinizante menos grado. Al terminar le dije, el ayuno, por favor, sí venga a la consulta. Sí, doctor, yo soy un hombre de palabra. Al terminar la huelga de hambre, yo estoy ahí. No vino. A los 3 días se apareció porque me dijo, doctor, yo soy un hombre de palabra. Yo iba a venir, pero mi familia me secuestró con el gastroenterólogo, me hospitalizaron y vea, aquí está el resultado de la endoscopia, curada la úlcera. Entonces, yo lo que recomiendo es tratarla antes, pero si hay que hacer ayuno, durante el ayuno también se puede tratar la úlcera. Facilita la curación. Ahora, los ayunos en colectivo tienen la ventaja de que nos dan la vivencia de lo que es el ayuno y de cómo se hacen las cosas durante el mismo. Y se da cuenta que somos más capaces de lo que creemos. Hemos hecho ayunos, por ejemplo, me acuerdo de un ayuno que hicimos en Valencia, España, de 6 días con nuestros alumnos del posgrado. Nosotros tenemos en Valencia, España, un posgrado de medicina integrativa para médicos. Entonces, la práctica del ayuno lo hacemos nosotros, profesores, alumnos, médicos, incluso las parejas de esos médicos si quieren ir también. Y entonces recuerdo que cuando hicimos un ayuno de 6 días, al finalizar la gente comenta y decía una de ellas, mire, yo nunca había podido hacer un ayuno de 2 días, uno máximo. Y ahora creía que no iba a ser capaz, pero ahora hice un ayuno de 6 días. ¿Por qué? Porque en grupo aumenta nuestra confianza en nosotros mismos, el grupo nos ayuda y ampliamos nuestros límites. Y sirve para iniciar una nueva vida, una vida más amplia, para fortalecer la voluntad, mejora las enfermedades existentes y la gente durante el ayuno establece amistades mucho más, digamos, profundas. Nosotros vamos a realizar, hacemos todos los años al menos un ayuno anualmente. A veces hacemos el de México, o hace 2 años hicimos uno en Colombia antes de empezar la pandemia y en otros países. Pero este año lo vamos a hacer aquí en Guadalajara del 28 al 30 de enero, 3 días, viernes y domingo, un retiro donde vamos a ayunar, a explicar y vivir cómo se hace el ayuno, cada detalle, y también, sobre todo, el tema de cada año hay un tema diferente. Por ejemplo, el que hicimos en Bucaramanga, Colombia, antes de empezar la pandemia, el tema era cómo manejar la parte emocional, el estrés y la parte psicológica. Este año el tema va a ser pérdida permanente de peso. ¿Por qué? Porque les decía, el problema del exceso de peso no es bajar de peso. La gente tiene muchos métodos para bajar de peso, muchísimos. El problema es cuando bajen de peso que no haya el rebote. Y para eso sí hay pocos métodos. Entonces, sobre los métodos para evitar que la gente tenga rebote, es el tema complementario del ayuno, del retiro de ayuno que vamos a hacer nosotros del 28 al 30 de enero. Profesor, doctor, disculpe, estamos a 10 minutitos de que se concluya el tiempo para, ahora sí que lo aproveche como usted diga. Sí, entonces, como el tiempo se nos está acabando y vamos a responder las preguntas que quieran, les puse en pantalla cómo contactarme. Lo mejor es contactarme a través de mi equipo, porque mi teléfono yo desafortunadamente lo tengo siempre en silencio porque siempre estoy activo. Entonces mejor lo escriben en WhatsApp a algunos de mis asistentes. Ahí está el WhatsApp de uno de mis asistentes de aquí de Guadalajara, 33-1228-6304, y con ese gusto.
o busquen en Facebook Medicina de la Deficiencia. Yo les decía algo acerca de lo que es medicina de la deficiencia, también con mucho gusto, ahí cualquier información extra, incluyendo lo que nos decía de lo de los calambres. Ahora sí, más preguntas.